coseno, tangente, cotangente, secante. cosecante. ¿Qué es todo esto? Muchos se asustan al escuchar sobre este tema, pero ¿habrá alguna manera más fácil de poder resolverlo? No se puede. No, sí se puede. Y en este video junto a Ana Y Selena aprenderemos más sobre las funciones trigonométricas inversas. Uno de los pasos primordiales para poder resolver uno de los ejercicios de función trigonométrica inversa es aprendernos las identidades trigonométricas, porque es algo que va a aparecer mucho en los ejercicios. Selena, ¿tú te sabes las razones trigonométricas inversas? Por supuesto, son seno, coseno, tangente, secante, cosecante y cotangente. No, ese no es el orden. ¿Es necesario conocerlo en orden? Claro que es necesario, y ya les voy a explicar el por qué. Este es el orden realmente que debemos sabernos de las razones trigonométricas. ¿Por qué? Porque de esto vamos a encontrar otras identidades trigonométricas, como invirtiendo. El seno del ángulo, su inversa va a ser cosecante del ángulo. De coseno del ángulo, su inversa será secante del ángulo. Y de tangente, su inversa es cotangente. Ahora también debemos saber a qué es igual esto, cuál es su valor. El seno del ángulo es igual a cateto opuesto sobre hipotenusa. Coseno del ángulo es igual a cateto adyacente sobre hipotenusa. Tangente del ángulo es igual a cateto opuesto sobre cateto adyacente. Y las demás pues es la inversa. Es decir, empezamos con seno del ángulo. Seno del ángulo, su inversa es cosecante del ángulo. Por ende, su inversa va a ser hipotenusa sobre cateto opuesto. Del coseno del ángulo, su inversa es secante del ángulo, por ende va a ser hipotenusa sobre cateto adyacente. Y de tangente del ángulo, su inversa es cotangente del ángulo. En sí, eso es igual a cateto adyacente sobre cateto opuesto. Ahora, una vez de que ya sepamos esto, que ya lo borré para poder tener más espacio para indicarles las identidades trigonométricas que vamos a encontrar con estas razones trigonométricas. Vamos a hacer lo mismo que acabamos de hacer. El seno del ángulo es igual, su inversa es cosecante del ángulo. Entonces sería seno del ángulo es igual a 1 sobre cosecante del ángulo. Y lo mismo vamos a hacer con coseno. Coseno del ángulo es igual a 1 sobre su inversa, que es secante del ángulo. Y lo mismo con tangente. Tangente del ángulo es igual a 1 sobre cotangente del ángulo. Y lo mismo vamos a hacer con las demás. Este es el orden que nos debe quedar. Yo creo que esto ya está más que claro. Bueno, algo que también les voy a recalcar es que el ángulo, no importa de qué forma esté representada, puede estar representada como alfa, como tita, o como A, como B, de cualquier forma. No importa cómo esté representada. Lo importante es que sepamos qué es el ángulo. Entonces, conocer el orden de las razones trigonométricas es importante también para identificar las identidades recíprocas. Entonces, la primera identidad nos da como resultado a seno de alfa por la cosecante de alfa, que esto es igual a 1. Y de la misma manera las demás identidades. Entonces, coseno de alfa por la secante de alfa es igual a 1. Y por último, la tangente de alfa por la cotangente de alfa es igual a 1. Entonces, hemos identificado las identidades recíprocas. Ahora también vamos a conocer las identidades pitagóricas, en donde es necesario solamente conocer una pequeña fórmula, de donde ya conoceremos las demás. Entonces, la fórmula es seno al cuadrado más coseno al cuadrado, que esto es igual a 1. Y de esta siguiente fórmula
vamos a encontrar las demás identidades pitagóricas que nos hacen falta. Entonces, para encontrar la segunda identidad pitagórica, vamos a dejar el coseno de este lado y el seno va a pasar al otro lado con un signo diferente. Es algo parecido a una ecuación. Entonces, coseno al cuadrado es igual a 1. Como está con un signo positivo, va a pasar del otro lado con un signo negativo, dándonos como resultado menos seno al cuadrado. Y para la tercera identidad pitagórica, vamos a dejar al seno de este lado y el coseno va a pasar al otro lado también con un signo diferente. Entonces, seno al cuadrado es igual a 1 y como tiene un signo positivo va a pasar al otro lado con signo negativo. Entonces, menos coseno al cuadrado. Y por último vamos a conocer las identidades cocientes, que esto es igual a tangente de alfa igual a seno de alfa sobre coseno de alfa. Y también cotangente de alfa, esto es igual a coseno de alfa sobre seno de alfa. Entonces hemos identificado las tres razones trigonométricas. Ahora bien, si tenemos un cuadrado o un rectángulo, podemos calcular su perímetro, podemos calcular su longitud o también su área. Pero si nosotros tenemos un triángulo, ya va a ser diferente. ¿Por qué? Lo que sabemos nosotros con respecto a A es que las longitudes o sus lados opuestos y adyacentes podemos describir de la siguiente manera, como tangente de A, que esto es igual al cateto opuesto sobre el cateto adyacente. Esto nos daría de la siguiente manera: 35 del cateto opuesto y 65 del cateto adyacente, puesto que esto nos ayuda a determinar la medida de A. Pero, ¿qué necesitamos? Para eso necesitamos nuevas herramientas de matemáticas, las cuales nos ayudan a resolver este problema, y son nuestros viejos amigos seno, coseno, tangente. Y estos toman el ángulo y regresan razones de lados, pero necesitamos lo opuesto. Necesitamos, en este caso, las funciones trigonométricas inversas. Y estos toman el ángulo y regresan razones de lados, pero necesitamos lo opuesto. Necesitamos, en este caso, las funciones trigonométricas inversas. Nosotros ya conocemos las operaciones inversas. Por ejemplo, la suma y la resta son operaciones inversas, al igual que la multiplicación y la división, que son también inversas. Cada operación hace lo opuesto de su inversa. La idea es la misma aquí en trigonometría. Funciones trigonométricas inversas hacen lo opuesto de las funciones trigonométricas normales. Por ejemplo, si nosotros tenemos seno, su inverso sería seno al inverso, que hace oposición. Y de la misma manera el coseno su inverso, seno a la reversión, y también la tangente. ¿Qué son los opuestos tanto del seno, coseno y de la tangente? Antes de empezar con los ejercicios debemos saber algo muy importante, y es que debemos calcular la inyectiva. Es decir, la función, si no tiene una inyectiva, entonces no es inversa. Hay varias formas de calcular esta inyectiva, pero yo la voy a calcular mediante una
quiere decir esto? Por ejemplo, esto lo vamos a representar como y estos dos puntos como el conjunto de partida X. Y como ya les dije hace rato, tiene que tener como mucho uno del conjunto de partida, ya que como podemos ver hay dos. Aquí nos encontramos con una función. Recuerden, podemos ver que no es inyectiva, ya que trazando una línea recta ahí nos va a dar 4 puntos. Entonces, lo que nosotros necesitamos es la inversa. Y para que una función sea inversa, tiene que ser inyectiva. Por lo tanto, al tener 4 puntos no es inyectiva. Pero podemos transformarla a inyectiva. ¿Cómo? Y ahora, para que esta función sea inyectiva, lo que podemos hacer es limitarla. Es decir, vamos a trazar unas líneas para cortar, para que pueda ser inyectiva. Más o menos por aquí. Y en la parte de acá. Entonces, esta parte ya la vamos a olvidar. Y solamente nos queda esa parte. Ahora que hemos restringido el dominio, vamos a pasar a la siguiente gráfica, en donde vamos a practicar lo que hemos restringido. Más o menos de la siguiente manera. Algo así. Entonces ahí ya tenemos el seno de X y por lo tanto, si nosotros trazamos una línea aquí en esta, nos va a dar un solo punto y de la misma manera acá, un solo punto. Por lo tanto, esta función ya es inyectiva. Por motivos de tiempo, vamos a pasar a calcular el dominio y el rango de esta gráfica. Bien, esta es la gráfica original y esta es la gráfica ya inversa. Para calcular el dominio van a ser los valores del eje X y el rango de los valores del eje Y. Los valores del eje X pasan por menos pi medio hasta más pi medio. Y los del rango pasan de menos 1 hasta más 1. Recuerda que siempre los números menores van a la izquierda. Ahora, para la gráfica inversa, solamente va a cambiar el dominio, que son los valores del eje X, pasa a ser el rango, que es menos pi medios hasta más pi medios, y el rango pasa a ser el dominio, que es de menos 1 hasta más 1. Ahora, podemos comprobar esto como lo vemos aquí, menos 1 hasta más 1, que son el dominio, es decir, el eje X. Vemos que está desde menos 1 hasta más 1. Y el eje Y, que es el rango, desde menos pi medios hasta más pi medios. Ya vamos a empezar con los ejercicios. En estos ejercicios, como ya les había dicho, vamos a utilizar las identidades trigonométricas. Bien, aquí como vemos, m es igual a secante al cuadrado de arco al tangente de 3. Como ya les dije, esto es un ángulo, entonces lo podemos representar de cualquier forma, como nosotros queramos. Yo lo voy a representar por X. Más cosecante al cuadrado de arco cotangente de 4. Y esto igual, es un ángulo, es otro ángulo y lo puedo representar de otra forma como Y. Ahora sí. Como ya tenemos otro tipo de ejercicio, porque representamos este ángulo con la X, entonces va a ser secante al cuadrado más cosecante al cuadrado de Y. Esto es algo que vamos a utilizar mediante vayamos resolviendo el ejercicio. Hasta mientras, lo dejaré allí. Bueno, ahora, como ya dijimos que el ángulo lo representamos con X, entonces sería X es igual a arco tangente de 3
Ahora, lo que necesitamos encontrar es el tangente, es decir, la x. Entonces, esto es fácil. Solamente vamos a poner tangente de x es igual a 3. Bien, ahora vamos a pasar estos valores acá. El cateto opuesto, que vale 3, y el cateto adyacente, que lo vamos a representar por 1, porque no afecta en nada, ya que 3 entre 1 me da 3. Entonces, el cateto adyacente va a valer 1. Y lo que tenemos que calcular aquí es la hipotenusa. ¿Y cómo lo vamos a calcular? Con el teorema de Pitágoras, que va a ser así. Hipotenusa al cuadrado es igual a el cateto opuesto, que es 3 elevado al cuadrado más 1 elevado al cuadrado. Y vamos a resolver. Hipotenusa al cuadrado es igual a 3 por 3, que me da 9, más 1 por 1, que me va a dar 1. Hipotenusa al cuadrado es igual a 9 más 1, 10. Y acá, hipotenusa al cuadrado, bueno, como está al cuadrado, va a pasar a ser una raíz. Y entonces, la hipotenusa va a valer raíz de 10. Ahora vamos a empezar a poner los valores de esta fórmula de aquí. Como ya tenemos los valores del secante al cuadrado, entonces recordamos cuánto valía secante al cuadrado. Secante al cuadrado era hipotenusa sobre cateto adyacente. Entonces, le voy a pasar eso acá. Secante al cuadrado de x más cosecante al cuadrado de x de y. Secante al cuadrado, que era hipotenusa sobre cateto adyacente. Lo voy a colocar aquí abajo. Entonces, la hipotenusa, que ya la calculamos, que vale 10, y el cateto adyacente, que vale 1. Ahora bien, vamos a calcular la cosecante al cuadrado de arco cotangente de 4. Entonces, cosecante al cuadrado es igual a 4 sobre 1. Eso es igual al cateto adyacente, que sería el 4, y el cateto opuesto, el 1. Ahora vamos a graficar esto de aquí en un triángulo que tenemos por acá, en donde el 4 va a ser el cateto adyacente, que lo vamos a poner por acá, y el 1 el cateto opuesto, que lo vamos a poner por acá. Pero ahora nos falta saber cuál es el valor de la hipotenusa. Entonces, para eso vamos a utilizar el teorema de Pitágoras con los números que tenemos. A raíz de 17. Entonces, acá en la gráfica, la hipotenusa va a valer raíz de 17. Ahora tenemos el valor de la hipotenusa y también tenemos el valor de la secante, que es raíz de 10 sobre 1, que todo eso está al cuadrado. Entonces, ya teniendo esos valores, vamos a calcular la cosecante al cuadrado de y. Entonces, vamos a copiar por acá. Cosecante al cuadrado de y es igual a la secante al cuadrado, que es raíz de 10 sobre 1 entre paréntesis al cuadrado más, abro paréntesis, raíz de 17 sobre 1 del cateto opuesto al cuadrado. Entonces vamos a resolver lo siguiente. Aquí vamos a bajar la raíz de 10 al cuadrado. ¿Por qué? Porque al dividirlo, raíz de 10 sobre 1 no afecta en
nada, da el mismo valor, entonces conservamos. Y de la misma manera el 17 de exponente 2. Entonces aquí lo podemos simplificar: raíz de 2 y exponente de 2, que nos da como resultado 10. Y de la misma manera en este lado, raíz de 2, exponente 2, como resultado 17. Y la suma de estos dos valores nos da una respuesta de 27. Y pues hemos culminado